Las Fuerzas Armadas como el baluarte de la nación y enfatiza en la ira de los enemigos por los avances del país. Los bombardeos del régimen israelí contra la asediada Franja de Gaza han dejado 50.944 muertos desde octubre de 2023. Y los ecuatorianos empezaron a votar este domingo para elegir presidente entre Daniel Noboa y la izquierdista Luisa González en un balotaje que se prevé reñido. De regreso a través de Hispan TV Nexo Latino para entregar las principales informaciones de estas horas a nivel internacional. Soy Osvaldo Canales, junto a todo el equipo comenzamos con la revisión. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, destaca que los enemigos de la nación persa no se enfurecen por el nombre de la República Islámica, sino por la firme determinación de Irán de preservar su identidad islámica, mantener la plena soberanía y rechazar cualquier sumisión a su dignidad nacional ante las potencias extranjeras. El líder iraní señala que los avances del país persa han enfurecido a los enemigos de Irán. En el marco de un encuentro con comandantes y responsables de las Fuerzas Armadas con motivo del Año Nuevo, el ayatolá Khamenei además califica a las Fuerzas Armadas del país como el baluarte de la nación y refugio del pueblo frente a cualquier agresión. Subraya la necesidad de fortalecer constantemente la preparación máxima y la vigilancia para cumplir con esta responsabilidad nacional. Irán y Estados Unidos mantienen un diálogo indirecto constructivo en búsqueda de un nuevo acuerdo nuclear. Termina así la primera fase de conversaciones y la segunda ronda se celebrará la próxima semana. Desde dos salas separadas en Mascate, la capital de Omán, el ministro iraní de Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, y el enviado especial de Donald Trump para Asia Occidental, Steve Witkoff, intercambiaron sus líneas rojas en la búsqueda de un nuevo acuerdo nuclear. Los diálogos se centraron en el programa nuclear de Teherán y el levantamiento de las sanciones. Las partes definieron como constructivas las conversaciones en las que Omán ejerce como mediador. Ni nosotros ni la otra parte queremos negociaciones infructuosas, conversaciones por el simple hecho de hablar, una pérdida de tiempo y negociaciones que se prolonguen. La parte estadounidense también afirmó que el acuerdo deseado es uno que se pueda alcanzar lo antes posible, pero no será fácil y requerirá la voluntad de ambas partes. El jefe de la diplomacia persa indicó que las conversaciones se basaron en el tema nuclear y la eliminación de las sanciones para el país. Recordó que los diálogos fueron realizados en un ambiente de respeto mutuo. Araghchi señaló que durante la reunión de este sábado creía que se había acercado mucho más a un paso para la negociación. Sostuvo que si pueden finalizarlo en la próxima reunión, habrán avanzado mucho. La semana que viene se celebrará de nuevo la segunda ronda, probablemente el próximo sábado. Y en la siguiente reunión analizaremos los marcos generales que podría tener un acuerdo. Aunque el formato de la negociación no comprendía una reunión directa, Araghchi y Witkoff intercambiaron impresiones durante unos minutos al finalizar. A la par, el ministro de Exteriores de Omán detalló que las conversaciones se han producido en una atmósfera amistosa y propicia para acercar puntos de vista, y se han prolongado por espacio de 2 horas y media. Calificó el encuentro de propicio para lograr la paz, la seguridad y la estabilidad regionales y mundiales, y sostuvo que su país seguiría actuando como intermediario para lograr tal motivo. Las conversaciones del próximo sábado también se celebrarán al mismo nivel. Omán será anfitrión, pero el lugar podría ser diferente. Por su parte, un comunicado de la Casa Blanca también describió los diálogos como positivos y constructivos. Declaró que el enviado especial de Estados Unidos le reiteró al canciller iraní que tenía instrucciones del presidente Trump de resolver las diferencias entre ambos países a través del diálogo y la diplomacia si es posible. Sagdiel Batista con información de Narguez Alimpur, Hispan TV Noticias. Un soldado estadounidense israelí retenido en Gaza culpa al primer ministro israelí de la falta de un acuerdo con Hamas. El retenido, Edan Alexander, ciudadano estadounidense nacido en Tel Aviv, apareció en un video divulgado por el brazo armado de Hamas.
las brigadas Al-Qassam, donde calificó a Netanyahu como un dictador y preguntó qué hacen aún en la franja. Alexander critica al gabinete israelí por no llegar a un acuerdo con el movimiento palestino a pesar de la disposición de Hamas a liberarlo. También alude al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le dice que creía que él le ayudaría a salir de Gaza con vida, pero que ha caído víctima de Netanyahu. Pese a los llamados de la comunidad internacional, Israel no cesa sus brutales crímenes contra el oprimido pueblo palestino. Los bombardeos del régimen contra la asediada franja de Gaza ya han dejado 50.944 muertos. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, solo en las recientes 24 horas, 11 a manos de las fuerzas de la ocupación. Otros 116.156 palestinos también han resultado heridos desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzaron los indiscriminados ataques de la entidad sionista. Asimismo, ha recalcado que 1.574 palestinos han muerto y 4.115 han resultado heridos desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego alcanzado en enero y reactivó sus incursiones. Bien, veíamos allí las cifras, pero esto va mucho más allá. Este tema sigue avanzando. El día de ayer veíamos cómo las tratativas por alcanzar un acuerdo podrían ir tal vez en un buen camino, pero siempre hay cosas que van enturbiando este camino, por decirlo de alguna forma. Udegasi está en la franja de Gaza para contarnos más detalles sobre los recientes hechos y al mismo tiempo sobre estos avisos de desplazamiento Judá, que son bastante complejos considerando las condiciones en las que están los gazatíes para tener que también desplazarse a zonas que no necesariamente son seguras. Te escuchamos. Sí, Osvaldo, en el día de ayer estábamos hablando de las negociaciones, pero sin embargo el régimen de Israel ha roto todo lo que eran las negociaciones y ha comenzado a bombardear nuevamente hospitales de la Franja de Gaza. Osvaldo, en este momento me encuentro en el Hospital Bautista, uno de los pocos hospitales que quedaban activos de la Franja de Gaza, y que esta madrugada ha sido bombardeado por parte del ejército de Israel. Este hospital se consideraba el único hospital central que se encontraba activo en la ciudad de Gaza y que en el día de ayer recibió un mensaje de aviso por parte de soldados israelíes de que debían de evacuar los pacientes y los enfermos y el equipo médico que se encontraba en su interior. El aviso se llevó a cabo justamente a las 2 de la madrugada y el régimen de Israel dio un plazo de media hora para que todo el mundo que se encontraba en el interior del hospital tuviese que evacuar. La administración empezó a sacar a los pacientes, a los heridos y los puso literalmente en la calle, ya que no tenía tiempo para evacuarlos a cualquier otro lugar. Y como podemos ver, Osvaldo, y a través de nuestras cámaras podemos reportar la gran destrucción ocasionada en el lugar. Lo que ha sido bombardeado ha sido el edificio de urgencias, de operaciones quirúrgicas, así como la farmacia, ocasionando la destrucción de más de la mitad de este hospital. Pero sin embargo, y a pesar de que aún hay edificios que están en pie, el hospital ha decidido salir totalmente fuera de servicio, ya que secciones fundamentales como son secciones de cirugías o secciones de emergencias, así como la UCI, han quedado destruidas y por lo tanto este hospital literalmente ya no puede dar ese servicio y ese tratamiento necesario que los gazatíes necesitan. Y con este ataque ya se reportan desde el comienzo de esta guerra genocida el bombardeo a más de 35 hospitales del interior de la Franja de Gaza, de un total de 37. Estamos hablando que casi todos los hospitales del enclave costero han sido bombardeados y en este momento se reporta de que más del 60% de ellos se encuentran totalmente fuera de servicio. Este hospital ya no puede dar su funcionamiento, no puede dar ese tratamiento médico y con eso sumamos otro hospital más que ya no puede dar servicio a los pacientes y a los heridos aquí de la Franja de Gaza. Pero Osvaldo, este ataque no ha sido el único, sino que inmediatamente después de bombardear este hospital, después de una hora justamente a las 3 de la madrugada, el ejército ordenó la evacuación de un colegio de refugiados palestinos también en la ciudad de Gaza, concretamente la zona de Al-Sheikh Radwan, y lo bombardeó de manera breve. Lo bueno es que al menos el régimen de Israel dio un mensaje de aviso y con eso podemos ver cómo la única intención de
régimen nazi, este régimen fascista, es destruir por destruir sin ningún motivo. También en el día de hoy el edificio del Ayuntamiento de la Gobernación Central de Deir al-Balah ha sido completamente destruido y en ese ataque se reportan la muerte de más de 3 gazatíes y la lesión de varios de ellos. También hace menos de una hora, Osvaldo, uno de los edificios que se encuentra muy próximo a este hospital, a menos de medio kilómetro, ha sido bombardeado, causando la muerte de al menos 2 gazatíes y la lesión de un gran número de ellos. Y por lo tanto, Osvaldo, literalmente lo que se han estado viviendo durante esta madrugada, este instante, ha sido continuo bombardeo, continuo aviso, continua gente evacuando que literalmente no sabe a dónde ir. Ahora, sobre todo, los heridos y los pacientes que se encontraban en este hospital no saben a dónde dirigirse, no saben a dónde ir. Los hospitales que quedan activos son muy pocos y no pueden dar ese servicio médico necesario, y lamentablemente la situación que se está viviendo aquí es una situación deshumana, es una situación de desesperación, y al parecer, y lo que aseguran varios analistas, es que esto está siendo una presión que está llevando a cabo el régimen de Israel para que jamás acepte la propuesta que han emitido ellos, que es la liberación de más de 8 rehenes israelíes, y por lo tanto podemos ver cómo esta presión militar lo único que está haciendo es ocasionar más destrucción y más muerte en la Franja de Gaza. Bien, Udegasi, a ver si nos encontramos más adelante también para ver otros temas respecto de esta jornada. Muchísimas gracias por el despacho en nombre de todo el equipo desde acá de Teherán. Hasta la próxima. Ahí teníamos a nuestra compañera ahí en la Franja de Gaza entregándonos lo más reciente y obviamente las difíciles situaciones que enfrentan los gazatíes a estas horas con los bloqueos y al mismo tiempo con estos avisos de dejar lugares que no son seguros frente a los bombardeos a centros que son de atención para los heridos. Vamos con más. Escritores de Brasil y Palestina firmaron un acuerdo para promover la integración cultural. Con este fin se traducirán textos, por ejemplo, del árabe al portugués y viceversa. Nuestro corresponsal en Sao Paulo nos ofrece detalles sobre este tema. El Sindicato de Periodistas Profesionales de Sao Paulo recibe una visita muy especial, síntoma de la solidaridad entre los pueblos y también entre los colegas. Murad Sudani preside el Sindicato de Escritores Palestinos. 47 de sus colegas fueron asesinados durante el actual genocidio en la Franja de Gaza. Nathaniel Braya asistió en representación del Sindicato de Escritores de Sao Paulo, de origen judío. Durante su juventud vivió en Israel y se negó a aceptar la convocatoria del ejército de ocupación para realizar operaciones militares contra el pueblo palestino. En este encuentro de camaradería le ofrendó al invitado letras de la poetisa palestina Heba Bunada, asesinada en 2023. Un canto nesse vasto universo. De noche la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido de los bombardeos. Negra, excepto por la luz de los mártires. Ninguna ocupación, ninguna experiencia colonial sobrevivió a los tiempos de la historia. Y una parte de ellos aún están bajo los escombros. Los cadáveres de ellos todavía están bajo los escombros. Liberation. This is our message. Liberación, ese es nuestro mensaje a todo el mundo. What happened in Palestine? Stop genocide in Gaza. Durante esta visita se suscribió un acuerdo de cooperación entre los escritores de ambas naciones que impulsará el intercambio cultural. A partir de la información, la gente se va a movilizar para poner fin a la masacre. Hay una política genocida de terrorismo de Estado que necesita tener fin a partir de la conciencia, y la conciencia se adquiere a partir de la información. Los acuerdos de cooperación entre los escritores palestinos y los escritores de todos los países del mundo, entre ellos Brasil, integra este proceso, que es un proceso de resistencia al colonialismo, al imperialismo, a la limpieza étnica y al genocidio. Andrés Allari, Hispan TV, Sao Paulo.
Ya han abierto los centros de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales allí en Ecuador, en las que el actual presidente y candidato a la reelección, el conservador Daniel Noboa, se enfrenta a la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González. En medio de un clima de inseguridad y polarización política, casi 14 millones de ecuatorianos están convocados a participar en las urnas y a definir el destino del país latinoamericano. El proceso electoral arrancó el jueves, eso sí, pasado, con la votación de los privados de libertad y el viernes con el sufragio a domicilio de personas mayores de 50 años y con movilidad reducida en más del 75%. En la víspera se dio inicio a la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior. En 2018 Nicaragua vivió un golpe de Estado fallido que dejó cientos de asesinados y heridos, así como también una pérdida económica por los 27.000 millones de dólares. 7 años después, el país recuerda estos sucesos y el triunfo ante el golpismo, donde se ha recuperado la paz y la economía, dicen, de esa nación centroamericana. Revisamos. Nicaragua cumplirá 7 años del golpe de Estado fallido de 2018. Un 19 de abril, en el país comenzó a ejecutarse el peor de los terrorismos vivido en el siglo XXI. Como saldo, más de 198 muertos, entre estos 22 policías y otros centenares de heridos, muchos de ellos ahora considerados como los héroes de abril. Muy visible el odio contra el sandinismo y contra todo lo que representara progreso en Nicaragua, pero la gente no lo respaldó ni en los mercados ni en el campo. O sea, lo que habían eran pandilleros contratados, los traidores colocados, algunos francotiradores contratados para el fin. Alcaldías quemadas, instituciones quemadas, ciudadanos que eran quemados vivos, sacerdotes que le decían a los delincuentes, a los terroristas, escondan ese cadáver porque puede ser evidencia que futuramente nos pueda afectar a nosotros. Los 2 capítulos de Diálogo Nacional fueron pantomimas y formaban parte del plan macabro de asestar un golpe de Estado, el que contaba con la participación de la gran empresa privada, ONGs, jerarquía de la Iglesia Católica y el financiamiento de Washington. Que Estados Unidos buscó derrocar al Frente Sandinista del poder con el propósito de volver a un régimen colonial en Nicaragua. O sea, a Estados Unidos le incomoda la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y por eso preparó ese golpe a lo largo de varios años. En 3 meses, Nicaragua logró restablecer la paz bajo la dirección del gobierno sandinista. La Policía Nacional y la población nicaragüense dijo basta a la intentona golpista que había dejado pérdidas humanas y económicas. 7 años después del horror, hoy el país es otro y en Nicaragua reina la paz. Nos sacudimos a la oligarquía conservadora en Nicaragua. Hoy el pueblo tiene todos los instrumentos a su disposición, así refrendado en la Constitución Política de la República. Hoy somos un país modelo, modelos hospitalarios, educación gratuita, carreteras por doquier. En abril 2023, Nicaragua declaró el 19 de abril como Día Nacional de la Paz en reconocimiento del deseo de las familias nicaragüenses de vivir en armonía y seguridad. Y en este abril 2025 se proclamó a abril como mes del pueblo que defiende la paz. Carlos Daniel Jarquín, Hispan TV, Managua. En la capital francesa, París, miles de personas se congregaron en defensa de la justicia y el Estado de Derecho. Bajo el lema "Amenazar el Estado de Derecho es amenazar la democracia", decenas de ONGs y sindicatos con el apoyo de los partidos de izquierda se manifestaron para rechazar la presión de la extrema derecha con los jueces tras la reciente condena de Marine Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo. Intelectuales y defensores de la causa palestina se reunieron en una conversación internacional en momentos cuando Estados Unidos y el ente sionista exterminan al pueblo palestino, así como también aplican sanciones económicas contra América Latina. Revisamos los detalles. La criminalidad de Estados Unidos y el régimen israelí, según el Ministerio de Salud de Gaza, ya ha cobrado la vida de casi 60.000 víctimas, sin contar las personas desaparecidas bajo los escombros. Pedimos desde Bolivia al mundo entero que haya cese al fuego y que haya
un acuerdo internacional para que puedan entrar los alimentos básicos y la ayuda humanitaria a los territorios de la Franja de Gaza y lo que es las maquinarias pesadas para que puedan los seres queridos enterrarlos ahí dignamente, se van a encontrarlos bajo los escombros. Los constantes bombardeos en Gaza han ocasionado el cierre de panaderías, escasez de agua, alimentos, crisis de combustible y el colapso del sistema de salud debido al cerco sionista. Nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El año pasado más de 35.000 niños asesinados en los campos de refugiados, huyendo. No eran militares, no eran cuerpos armados de resistencia, eran civiles, escapando del genocidio y los mataban en los caminos, los mataban en los campos de refugiados, sin ninguna misericordia. La reciente imposición estadounidense de aranceles comerciales en América Latina devela una vez más que este territorio sigue siendo considerado su patio trasero. Los países así llamados subdesarrollados han despertado y no van a permitir de que se vuelva a hacer lo que se hizo hace años atrás. Y en ese sentido, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, México están luchando. Frente a este asedio imperialista, los pueblos libres del mundo nuevamente se unen para contener las embestidas de Donald Trump. El imperio no tiene amigos, ni el imperio es amigo de ningún país. Por eso creemos que tenemos que seguir luchando y hacer la lucha no solo latinoamericana, hacer la lucha internacional. Intelectuales, activistas latinoamericanos desde Bolivia denuncian el genocidio sionista en Palestina y el asedio imperialista sobre la patria grande. Esdenka Saavedra, Hispan TV, La Paz. A pedido de la Fundación Jair Rajab en Argentina, se han realizado presentaciones judiciales para pedir informes sobre la presencia de soldados israelíes acusados de cometer crímenes de guerra contra la población civil palestina en la Franja de Gaza. Desde Buenos Aires tenemos los detalles sobre esto con nuestro compañero y corresponsal, Sebastián Salgado. Desde la conformación del movimiento de colonización europeo que utiliza a la religión judía, conocido como el sionismo, Argentina fue parte del proyecto de ocupación. Hay un capítulo del libro fundacional del sionismo que se llama ¿Palestina o Argentina? Como una suerte de pregunta. Bueno, pasaron los años, pasaron todos los eventos que conocemos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se dio la oportunidad primero de usurpar Palestina, pero ahora creo que ya sus ambiciones son tan vastas que creo que vuelven a mirar a la Argentina, no solamente por lo que es la Argentina, sino como un punto de irradiación a toda Iberoamérica. Un asedio del sionismo contra la República Argentina que inició en el siglo XIX, pero que hoy se ve exacerbado durante el gobierno de Javier Milei. De manera que sí, está siendo utilizado, ha sido financiado íntegramente por el capital judío con nombre y apellido. El grupo Wertheim, que lo premió haciéndolo canciller en este momento a Gregorio Wertheim, y Eduardo Elstein, que entre otras cosas es el jefe de la secta rabínica hasídica de la Chabad Lubavitch, que es poderosísimo y es probablemente la más poderosa del mundo en este momento. Rodolfo Janzón es el abogado encargado de llevar adelante las presentaciones judiciales contra militares israelíes en Argentina que tienen pedido de captura internacional, acusados por la Fundación Jair Rajab de realizar crímenes contra la población civil palestina, aunque transitan la Patagonia como turistas mochileros. La Fundación se contactó a mediados de diciembre de 2024 con el objeto de formular denuncias penales ante la Justicia Federal Argentina por la presencia de soldados miembros de las fuerzas de defensa israelíes en territorio argentino. Sin embargo, la injerencia del proyecto israelí en Argentina también incluye la colonización del poder judicial local. Entendemos que lamentablemente, efectivamente, el sionismo tiene una responsabilidad importante en todo esto. La comunidad judía, sobre todo a través de organizaciones como la DAIA, que representa aparte de la comunidad judía. Obviamente hay que aclarar que hay muchos sectores de esa comunidad que están absolutamente en desacuerdo
con todas estas acciones. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Nos mantenemos en Argentina. Allí se ha dado un paso audaz al eliminar el control de cambios, permitiendo que el peso flote libremente por el mercado, justo cuando el país ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de 20.000 millones de dólares. Este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. También nos va a permitir, a partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía. Aunque Caputo celebró que este acuerdo podría atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico como un paso hacia la estabilidad económica, sin embargo, la eliminación del control de cambios también plantea riesgos como una posible devaluación significativa del peso. La decisión de dejar flotar libremente el peso podría exacerbar, por ejemplo, la inflación, que ya ha aumentado un 3,7% en marzo, un salto preocupante respecto de los meses anteriores. Además, la dependencia de préstamos externos, como el Fondo Monetario Internacional y otros bancos multilaterales, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas argentinas. Para recapitalizar el Banco Central. Implica Bien, nos quedamos con esto por el momento. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. www.hispantv.com, en nuestro portal en internet. Allí esta y otras informaciones actualizadas minuto a minuto. Nos vemos más adelante. Hasta entonces.